¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches. Nueva edición de Lo que se viene televisión. Esta noche tenemos un programa muy interesante sobre temas que tienen que ver con la institucionalidad nacional, tienen que ver con el debate político, una serie de cuestiones, lo científico también, y la pobreza reflejada en el marco de lo que es la realidad de nuestra sociedad. Daniel, muy buenas noches. ¿Qué tal, ¿Cómo te Héctor? va? ¿Cómo ¿Qué estás? decís Muy vos? buenas noches. Vamos a hablar de vacunas y de una vacuna argentina. Claro. Sí, vamos a estar conversando con la gente de la Universidad Nacional del Litoral y del CONICET, que son parte integrante de un gran equipo nacional de científicos que han logrado por lo menos la base de una vacuna para poder atacar el COVID. Y les falta todavía un tramo de desarrollo. Pero vamos a estar en unos minutos nada más conversando también con Eduardo Massot respecto de lo que está pasando con el tema de la justicia. Corte Suprema y una serie de debates relacionados con el ejercicio de la justicia en el país, que está en permanente discusión desde hace un tiempo esta parte. Bueno, lo vamos a abordar al tema. Bien, y si que hablamos de debate, el otro tema de cuestión es el debate. El martes pasado en la Universidad de Rosario debatieron no todos los candidatos a senadores nacionales, sino que faltó una parte. Y por otro lado, uno piensa de que este tipo de debates tendría que armarse, si bien es en el marco de una universidad, pero con una penetración de un canal o del canal de la provincia. ¿Por qué? Porque lo que pasó el martes, más allá de lo que informaron los medios de comunicación, no sé si le pregunto a usted, ¿lo vio? Por algún lado si lo pudo ver. Realmente es lo que está pendiente porque se viene el debate con lo que son los diputados. Claro, hay un tema central. La democracia necesita del debate. El debate en democracia es uno de los instrumentos fundamentales para que la sociedad pueda discernir entre qué piensa uno, qué piensa el otro. Si no hay un debate más allá de lo amañado que han sido en muchos casos los debates que se han protagonizado en ediciones anteriores, fundamentalmente organizadas por los medios de comunicación, lo cierto es que un debate es imprescindible para la sociedad. Héctor, ¿la política se mete en la Corte Suprema? Se va a meter en la Corte Suprema, está metida en la Corte Suprema y es parte del debate. Ese es el próximo tema. Nos queda el dato del 50.5% de pobreza en la ciudad de Santa Fe, en el conglomerado de la ciudad de Santa Fe. Nos miramos entre todos realmente absortos por ese dato. Bueno, conversaremos con la gente de Los Sin Techo para ver si esto es verdad o mentira. Los auspicios. Bien, vamos a saludarlo a Hugo Ortega. Hugo es parte de la Universidad Nacional del Litoral, es parte también del CONICET. Han desarrollado en todo el país la base elemental, en todo caso, a partir de la cual se puede decir hay una vacuna estrictamente argentina, desarrollada por científicos argentinos. Hugo, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Bueno, contanos cómo es que han alcanzado este objetivo científico importante, sin lugar a dudas, tiene que ver evidentemente con el trabajo de ustedes desde el punto de vista del conocimiento, síntesis de lo logrado hasta ahora. Sí, este desarrollo pertenece al grupo del doctor Podaiser en la Fundación Leluar en Buenos Aires, de CONICET y del Instituto Leluar. Nosotros nos hemos sumado para el desarrollo preclínico, para la evaluación preclínica de la vacuna, y es una vacuna de última generación. Hay varias argentinas, hay dos muy avanzadas, esta y la Universidad de San Martín prácticamente en un estado similar de avance, y estimamos que en breve se podrá realizar el paso a los ensayos clínicos. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. La pregunta sería el proceso de esta vacuna y el desarrollo de esta vacuna. Te lo pregunté en la radio, pero está bien volvértelo a preguntar para que la gente lo entienda. ¿La plataforma de esta vacuna es 100% nacional o se ha tomado plataforma de alguna otra vacuna que no ha sido nacional para poder desarrollar esto? No, la plataforma de esta vacuna es 100% nacional, es un desarrollo que ya estaba patentado, con el que venían trabajando la Fundación Leluar con otro blanco terapéutico, y lo que se hizo, como muchas plataformas de vacuna, que fue lo que permitió tener una respuesta tan rápida, es adaptar esa plataforma a COVID. Pero el desarrollo y la propiedad intelectual de esta vacuna es 100% argentina, pertenecen a la Fundación Leluar y al CONICET.
Bien, Hugo, te pregunto en qué situación de desarrollo se encuentra el estudio y las pruebas que han hecho ustedes hasta el presente. Ya se han hecho las pruebas de concepto, que son las pruebas iniciales que pide ANMAT. Se ha demostrado la eficacia tanto in vitro, o sea, en células como en animales. Y hoy se está avanzando en lo que son las pruebas preclínicas regulatorias, que son los ensayos, sobre todo de seguridad, que se piden antes de pasar a las famosas fases clínicas, la fase 1, fase 2, en este caso sería fase 2-3. Estamos en la etapa de realizar esos ensayos de seguridad destinados a que ANMAT autorice, estimamos sobre fin de año, los ensayos clínicos. Bien, sobre estos ensayos clínicos, bueno, uno se pone impaciente. ¿Se va a producir en Argentina? ¿Está dada la tecnología para hacerlo? ¿Lo va a hacer el CONICET o quién se haría cargo de la producción? La producción ya hay una empresa que está produciendo, porque ya los ensayos preclínicos tienen que hacerse sobre un producto producido bajo normas farmacéuticas, no pueden ser sobre una vacuna producida a nivel de escala de laboratorio. O sea que ya hay una empresa produciéndolo, por motivo de confidencialidad no se puede mencionar. Y además es necesario eso, era necesario para poder escalar en los ensayos preclínicos y los ensayos clínicos. Hoy estamos avanzando con ambos. Bien, Hugo, sería interesante que en todo caso nos plantees una expectativa de tiempo. Sabido es que ustedes piensan en todo caso que los objetivos en tiempo no son los que hubieran deseado, en el sentido de que el desarrollo debería estar un poco más avanzado. Pero ¿para cuándo se puede disponer de este producto a los efectos de que la población argentina tenga al alcance de la mano la posibilidad de inocularse con este producto? Sí, tanto esta vacuna como la vacuna de la Universidad de San Martín están estimando a fin de año terminar la etapa preclínica y estar realizando los ensayos clínicos durante el primer trimestre del año que viene para llegar al final al final del primer semestre con el producto aprobado. ¿Esto podría ser una tercera vacuna para la población argentina? Inicialmente en los ensayos clínicos se está pensando tanto en planificar como refuerzo o planificarla como vacuna única. Ojalá realmente sea un refuerzo llegando al año que viene con toda la población, la mayoría de la población vacunada, que es la única herramienta que tenemos hoy para terminar cuanto antes con esta pandemia. Bien, y en el caso de los estudios realizados por ustedes hasta ahora, ¿qué grado de resistencia tiene el producto obtenido? Y en todo caso, esa expectativa que estabas planteando de que haya una sola dosis anual para poder resolver el objetivo. ¿Es así? ¿Estamos cerca? ¿Cómo es la situación? En los ensayos preliminares ha demostrado que la respuesta inmune que genera, que es lo que salió publicado ahora, es equiparable a las vacunas monodosis. No se va a saber, hasta no ingresar en etapas clínicas no se va a poder confirmar si va a ser monodosis o no, pero está planificada como una vacuna que, digamos, que sea o un refuerzo anual de otra o que aplicada por primera vez a una persona no requiera un refuerzo por lo menos durante un año. Bueno, Hugo, como siempre es un placer charlar con vos. Gracias por atendernos esta noche. No, muchísimas gracias a ustedes por la nota. Bueno, muy bien, gracias Hugo. Vamos a decir que en estudios lo tenemos al doctor Eduardo Massot. Con él vamos a conversar respecto de la situación fundamentalmente de la Corte Suprema de Justicia y también de otros aspectos que tienen que ver con el debate del rol que debe, en términos generales, cumplir la justicia en nuestra sociedad. Cascoteada desde todos los sectores políticos está hoy la Corte Suprema de Justicia y sus integrantes. Ya venimos. Bien, como anticipábamos, estamos en los estudios con Eduardo Massot. Eduardo, ¿cómo andás? Muy buenas noches. ¿Qué decimos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, la Corte Suprema de Justicia ha estado en todos los títulos de los diarios argentinos, fundamentalmente a partir de lo que fue esa, podemos decir, amañada elección del nuevo presidente de la Corte, de Horacio Rosati. En el marco de lo que quedó explícitamente hay una diferencia puntual respecto de criterios y respecto de orientación global de la Corte, ¿no? ¿Qué opinás vos con respecto a eso? Sí, y sumaría la renuncia de Hayton de Nolasco. Bueno, eso es después. Exactamente. Eso viene después. Todo eso parece que puso a la Corte en la tapa de todos los diarios en estos días, lo cual, por un lado, es
interesante que la Corte siempre se manifieste como el tercer poder, ¿no es cierto?, de la República, y es muy importante que así se represente y que se vea. Lo que es a veces triste para la institucionalidad del país y para la misma Corte es que a veces, como ustedes decían en la introducción, se ve a la Corte como un instrumento más de la política partidaria para el cogobierno del país. Y la verdad que eso no es así. No creo que esta Corte sea así, más allá de que permanentemente los poderes y los gobiernos de turno intentan manejar e intentan dominar al Poder Judicial. Yo tengo una opinión totalmente distinta en ese sentido de lo que han logrado los gobiernos a lo largo de estos años. Y sí, lo que veo que a través de la elección de Rosati comienza una nueva etapa en esta Corte. Yo creo que todavía a lo mejor no lo dimensionamos, pero creo que esto es lo que está pasando. Hay diferencias de criterios en la Corte. Tiene que ver también con la edad, más allá de lo que tiene que ver con la justicia. Y esa diferencia de criterios creo que es saludable. El problema es cuando esa diferencia de criterios hace que se rompan los diálogos dentro de la misma Corte, que es lo que por lo menos los medios de comunicación dicen, que están rotos los diálogos. Y eso a uno le da un poco de cosa en función de que en la política suceden situaciones similares y no nos va tan bien. Y como medio independiente a la política, que debería serlo, bueno, queda también manchada en esa situación. Es cierto, Daniel, se dice mucho respecto de eso, uno con profundidad no lo puede saber, pero creo que lo que no es bueno que se rompa el diálogo institucional. A lo mejor en lo personal, los ministros, desconozco si tienen un diálogo o no, creo que ha fallado algunas partes o alguna parte de la comunicación externa de la Corte en algunos puntos, pero incluso cuando salen los ministros, como ha pasado en el último tiempo, que han salido a hablar algunos de los ministros y otros callan, entonces me parece que eso no es un juego que quizás de poder un poco peligroso. Lo que creo que para todo el país y para los ciudadanos argentinos que tenemos que estar tranquilos de que los diálogos institucionales entre los ministros de la Corte existen, han funcionado en momentos realmente de crisis del país, y creo que van a seguir funcionando. Yo creo que cuando uno vislumbra que se viene una nueva etapa de la Corte es porque indudablemente viene un presidente nuevo. Indudablemente Rosati es un presidente que no ha presidido nunca esta Corte. Creo que se da una situación bastante particular con la mayoría que se dio para su elección, que fue con Maqueda, que sí ha votado permanentemente en sintonía con Rosati, pero con Rosenkrantz es una nueva mayoría, que no creo que haya una nueva mayoría en realidad ahí, porque si ustedes ven los votos de la Corte, fíjense que los mismos diarios que hoy hablan de esa nueva mayoría, hace unos meses atrás hablaban de la mayoría peronista, que era de Lorenzetti, Maqueda y Rosati, y hoy aparentemente Lorenzetti estaría en minoría. Yo creo que eso no se va a ir dando de esa manera como hoy lo están mostrando alarmantemente los medios de comunicación. Yo creo que va a ser mucho más institucional de lo que uno cree, y creo que cuando haya necesidad de nombrar un conjuez, se va a nombrar para las causas que sean necesarias. Bien, o sea, ¿quiere decir esto que aquella cuestión en la cual incluso intervino el presidente de la Nación, cuando dicen el presidente perdió el único voto que tenía en la Corte al irse Nolasco, ¿no? Y el presidente decir, bueno, ¿de quién son los otros 4 votos? Lo dejamos de lado, lo dejamos pasar, porque entiendo que no corresponde ponerse a hacer un debate de esas características. Coincido. Sí me parece, en todo caso, que es muy importante analizar desde el punto de vista técnico, jurídico, qué representan cada uno de los miembros y en función de eso, qué respuesta desde el punto de vista social pueden llegar a plantear. Fíjate una cuestión. Se va una mujer que era una especialista en materia de familia. Sí, familia, no, civilista. Ella venía de una cámara civil comercial de Buenos Aires. Tiene una trayectoria en derechos reales también, o sea, una persona que tiene una trayectoria en lo que es civil y comercial amplísima. Bien, yo entiendo y pregunto en todo caso, teniendo en cuenta las amenazas que hay sobre las estabilidades laborales en la Argentina, ¿no correspondería que fuera un juez con un perfil laboral a integrar la Corte Suprema de Justicia? Digo esto porque se está hablando de las presiones infinitas que hay para tratar de evitar el doble despido, la doble indemnización, la habilitación de los despidos, en fin. Una serie de cuestiones que, frente a la delicada situación social, abren un panorama
incierto, o más incierto, si vos querés. Mirá, eso creo que va a ser al gusto de cada uno de nosotros, vamos a tener una opinión distinta de esto. Es interesante lo que decís, Héctor, respecto al tema laboral. Lorenzetti tiene una trayectoria también en laboral, en el ejercicio profesional también muy amplia. Yo creo que más allá de que se lo reconoce hoy por la parte de civil y contratos, por derecho ambiental, creo que también es un profesional en el derecho laboral que de sobrada trayectoria. Los restantes miembros también, creo en esto todos los que integran la Corte son grandes conocedores del derecho. A mí me parece que si uno ve cuál sería, mi opinión respecto de cuál sería la materia o el derecho que hoy estaría vacante quizás en la Corte, sería el derecho penal. Más allá de la posición que cada uno, porque es un profesional muy controvertido, que ha sido zafalón y criticado y amado por otros, es un profesional de derecho en la parte penal de amplísima trayectoria. Yo creo que esa es una materia muy interesante para tener en la Corte, que habría que nombrar. Y por supuesto que debería ser mujer, por una cuestión de que el mismo decreto que se ha establecido que da, no por la Constitución, sino por el decreto que establece luego la selección del ministro para ocupar el cargo en la Corte, habla también de género y habla de ese equilibrio que debería tener la Corte, y creo que eso sería saludable también. Bueno, no necesariamente podría llegar a serlo. La Constitución hoy no lo establece, pero indudablemente no cabe duda de que va a ser una mujer. Y en este cambio que se vislumbra hacia adelante, ¿se puede empezar a pensar en una ampliación de la Corte en este país? Se podría pensar, siempre cuando se reforma, vieron que se propuso la reforma judicial y uno de los puntos era la reforma, y es muy posible, porque con este Senado, el actual y el próximo, va a ser imposible que se logre los 2/3 sin una negociación de los bloques mayoritarios. Y es posible que en esa negociación de los bloques mayoritarios surja la necesidad de ampliar la Corte quizás de 5 miembros a 7, como para empezar a poder integrar la Corte de la manera más rápida posible. ¿Por qué digo rápida? Porque si realmente vamos hacia un solo cargo con este Senado, no va a haber moneda de cambio entre los políticos. Esa es la base. Claro, bueno, ahora, ¿cómo es en definitiva que se establecen los nombramientos de la Corte Suprema? A mí me parece, desde ese punto de vista, muy importante echar luz respecto de cómo son los procedimientos y quiénes deben intervenir. Se sabe que es el Senado, pero en definitiva... a propuesta del presidente. A propuesta del presidente. A propuesta del presidente. Claro. Luego después de esa propuesta, lo que hay es toda una etapa donde intervienen las entidades intermedias y la ciudadanía, que es lo que yo decía, que es un decreto que dictó en el 2003 el presidente Kirchner, y ahí sí se abre donde hay audiencias públicas, donde el propuesto tiene que dar algunas respuestas tanto a los senados como a las entidades intermedias, donde se hacen algunas intervenciones, y luego de eso realmente pasa al Senado para su votación y selección. ¿Cómo sería la propuesta de selección? Es el presidente, el Poder Ejecutivo, el que hace la propuesta al Senado. Eleva el nombre y el Senado, con 2/3 de los votos, lo elige. ¿Qué es lo que pasa con la constitución de este Senado y el próximo Senado, de acuerdo a las elecciones que vienen ahora en noviembre? Creo que va a ser muy difícil que las partes, los bloques mayoritarios, se pongan de acuerdo en un nombre. ¿Y está estipulado el tiempo para la selección? No, en realidad no. Lo que sí le marca el organigrama para que lo envíe lo más rápido posible, pero el tema es que puede tener tratamiento o no, y la verdad que creo que vemos un futuro donde va a haber muchos meses, si no años, con una Corte de 4 miembros. Que no es bueno, que sean 4 en sí. En realidad, a ver, todo depende, Daniel, Bien. porque en realidad uno quisiera que la Corte tenga todos los miembros y funcione correctamente. Ahora, si esta Corte de 4 miembros logra una institucionalidad y el nombramiento de jueces en las causas que sea necesario, no va a tener ningún problema para funcionar. Lo que yo creo y esto me meto quizás en lo que es, porque uno ya lo ha visto, ¿no?, en la política y en lo que es el Senado, creo que es lo que vos decías, la posibilidad de una ampliación de la Corte, porque quizás es la llave
para poder nombrar una persona o integrar la Corte lo más rápido posible. Lo más rápido posible, que quizás sean años, ¿no? O sí, en el 2022, tranquilos. Bien, te pregunto porque ayer hubo en la ciudad de Buenos Aires una gran movilización que involucró a miembros de distintos, juzgados de la ciudad de Buenos Aires, a los colegios de abogados, a los trabajadores del ámbito de la justicia, planteando una auténtica, duda, o por lo menos una auténtica crítica respecto a una decisión que se está planteando en Capital Federal. Una decisión que involucra el hecho de que los tribunales superiores de justicia de la ciudad de Buenos Aires puedan rever lo que están planteando las cámaras nacionales. Las cámaras nacionales. Pero esa respuesta nos la vas a dar en un minuto nada más. Nosotros lo tenemos en este momento en línea al rector de la Universidad Nacional de Rosario. Estamos hablando de Franco Bertolacci, que es el responsable de la universidad, entidad que ha planteado un debate público alrededor de las candidaturas a senadores nacionales para esta edición. Franco, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias por atendernos. Y contanos un poco los detalles relacionados con este objetivo que han logrado, que han alcanzado, y que es parte indudablemente del debate democrático que necesitamos como toda sociedad, ¿no? Bueno, efectivamente yo estoy convencido de que la institucionalización de los debates públicos preelectorales siempre contribuye a mejorar la calidad democrática. Antes de ser rector de la Universidad Nacional de Rosario, fui decano de la Facultad de Ciencia Política y desde el año 2015, ante cada proceso electoral, promovimos encuentros de candidatos y candidatas para debatir propuestas, intercambiar opiniones, y esta vez lo hicimos con las listas de senadores nacionales para las elecciones de noviembre, el martes de esta semana, por primera vez como Universidad Nacional de Rosario. Creo que es un buen dato. Vos recordarás que hace algún tiempo atrás era muy difícil frente a cada elección conseguir que los distintos representantes de las propuestas en pugna asistan a estos encuentros, y hoy lo hacen asintiendo rápidamente. Eso creo que habla muy bien en términos de madurez democrática. Creo que la universidad pública, por su misión y por sus valores, es el ámbito o la plataforma natural para que estos debates se desarrollen. De hecho, la ley nacional que estipula los debates presidenciales establece que son las universidades nacionales quienes alojan esos encuentros. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos a los representantes de cada una de las listas de senadores y senadoras nacionales que rápidamente nos dijeron que sí y asistieron a la convocatoria. Rector, le pregunto, de cara a los otros candidatos que serían diputados en este sentido, ¿qué es lo que ustedes están pensando? Y después hacerle una crítica constructiva que tiene que ver con que por allí quedó en el ámbito universitario y no se expandió a nivel provincia. Si bien los medios de comunicación difundimos link y distintas modalidades de poder ver este debate, es como que quedó trunca la idea. La idea no fue trunca, la idea fue fantástica, pero quedó trunca para que le llegue a todos los santafesinos. ¿Hay alguna gestión para que, si se logra diputados, se pueda retransmitir dentro de lo que es el canal de la provincia u otro canal abierto? Esa es siempre nuestra intención. Ese requisito quizás es más para los medios de comunicación que para la universidad, que generó el ámbito de encuentro y el debate. Nosotros lo transmitimos por radio de la Universidad Nacional de Rosario, lo transmitimos en vivo y en simultáneo por el canal de YouTube de nuestra universidad. Por supuesto que nuestra aspiración, y hemos convocado a todos los que quieran seguirlo, es que tenga la mayor repercusión posible, y al tratarse de un evento abierto, todos los medios públicos y privados de la provincia de Santa Fe tienen la posibilidad de retransmitir el debate tal como lo hicimos la semana pasada. Así que desde la perspectiva de nuestra universidad, la disposición es total
para que se pueda hacer y por supuesto que tenemos la aspiración de que cada encuentro que provocamos tenga la mayor repercusión posible y tratándose de un debate preelectoral, más aún, porque lo que queremos promover con esto no es solo la consolidación y el crecimiento en términos institucionales de la calidad de nuestra democracia, sino fundamentalmente que la sociedad pueda tomar una decisión informada de cara a momentos importantes como siempre lo son los periodos electorales. Bien, Bertolacci, digo esto, finalmente entonces ustedes están en pos de la organización del debate en diputados, ¿eso es así? Efectivamente, tal como lo hicimos con la categoría de senadoras y senadores, lo vamos a hacer con diputados. En ese caso, puntualmente, estamos coordinando con la Facultad de Ciencia Política. Ustedes quizás sepan, cada 2 años en nuestra ciudad se hace un congreso muy importante de proyección nacional e internacional, que es el Congreso sobre Democracia. Este año coincide además con el Congreso de la Sociedad Argentina de Análisis Políticos, los 2 encuentros los más relevantes para la ciencia política del país y la región, se hacen en la ciudad de Rosario la primera semana de noviembre, y nos pareció ese un buen ámbito, una buena oportunidad para desarrollar el debate de las listas de diputados y diputadas nacionales como actividad de apertura del Congreso. Así que estamos coordinando con la Facultad de Ciencia Política, la fecha, de logística, la dinámica. La dinámica es importante porque lo otro que tiene de interesante el debate que promovemos en la universidad, que combina modalidades, si bien hay un tiempo estipulado y ejes temáticos prefijados, que son los ejes temáticos que son preocupación de la gente y que están muy presentes en la agenda pública hoy, también dejamos un tiempo para el intercambio de opiniones, para los comentarios sobre las posiciones de otros candidatos, para poder rebatir argumentos. Creo que eso también enriquece mucho debates que si no se terminan convirtiendo en la transmisión de posturas políticamente correctas sobre cada uno de los temas, pero no hay posibilidad de conocer intercambios de opiniones. En eso estamos trabajando. Sí, eso, perdón, Daniel, sí. Me parece fundamental, porque lo que han sido las experiencias de los debates organizadas por los medios de comunicación es como que están absolutamente amañados. Están muy encajonados en determinadas respuestas que obligatoriamente deben dar los candidatos. Pero en el caso de que hubiera un debate, se abre la perspectiva de un intercambio de opinión, que es lo que necesitamos, ¿no? Como para poder hacer una síntesis en la sociedad. Efectivamente, yo creo que avanzamos mucho, como lo decía, en empezar a institucionalizar estos encuentros, que sea normal frente a cada elección que las distintas propuestas se tengan que encontrar, a intercambiar ideas y debatir. Eso ya es un paso muy importante. Creo que ahora hay que avanzar, consolidados esos debates, introduciendo esta metodología más dinámica, que permite tener una visión más acabada de las posiciones de cada uno de los candidatos que encabezan o integran las listas que compiten en un proceso electoral. Bueno, ya se han puesto en contacto con los equipos de senadores y bueno, son muy similares a los que están con diputados. Se han cursado invitaciones y en este caso ¿tendrán todos los diputados para este debate? Sí, la otra particularidad que tiene la convocatoria en el marco de la universidad pública es que nosotros siempre que hacemos un debate invitamos a todas las listas que participan de la elección general. Muchas veces la dinámica de los medios de comunicación impone que cuando se tienen que hacer esos encuentros se tenga que reducir la convocatoria a algunos representantes, en general a las listas más votadas en las elecciones primarias. Nosotros entendemos que por la función y la misión de la universidad pública, cada vez que lo hacemos en nuestra casa tiene que ser con todas las propuestas que están disputando la elección. Ya hicimos la invitación correspondiente, estamos ajustando detalles respecto de la dinámica y la fecha para coordinar en el marco de los congresos a los que hacía referencia, así que esperamos tener en ese caso también una asistencia casi perfecta, como tuvimos en el de senadores, donde solo faltó una de las 9 listas que participan del proceso electoral. Bien, Franco, muchas gracias por atendernos, muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes por esta posibilidad de contar
lo que hicimos y lo que venimos haciendo en esta materia, que permite, como bien señalaban, poder amplificar la repercusión de algo que es tan relevante, ¿no? Generar instancias de encuentro para que la gente pueda tomar una decisión informada frente a cada proceso electoral. Bueno, Franco Bertolacci, el rector de la Universidad Nacional de Rosario, planteándonos este debate significativo, por lo menos desde el punto de vista del hecho fáctico de haberlo hecho, para lo que tiene que ver con la calidad democrática. Necesitamos más calidad democrática y el debate en ese sentido es un instrumento fundamental. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a encontrarnos con la respuesta que nos dé Eduardo Massot sobre la pregunta planteada. Ya venimos. Bien, Eduardo, disculpanos, pero era imprescindible porque estos contactos vía Zoom son perfecto. En el momento preciso y hay que estar disponibles. Te preguntaba en el bloque anterior tu opinión con respecto a este conflicto que está planteado en la ciudad de Buenos Aires entre varios actores de la justicia y una decisión de hacer que los tribunales superiores de justicia de la ciudad de Buenos Aires puedan revisar las causas nacionales. ¿Eso tiene algún sentido? ¿No tiene algún sentido? Más allá de protegerlo a Macri, digo. ¿Tiene algún sentido? Más allá de la de lectura eso. Política. Sí. Más allá de la lectura política partidaria, esto tiene un trasfondo bastante interesante, porque tiene que ver con el traspaso de la justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires. Es decir, desde la Constitución Nacional del 94, la ciudad de Buenos Aires tenía que hacerse cargo de todos los juzgados nacionales, que en realidad no son nacionales, son de la ciudad de Buenos Aires, a pesar de que se siguen llamando de esa manera porque son de la capital, de la vieja capital federal. Más allá de todo ese cuestionamiento que hay a favor y en contra, dentro de la justicia a favor, dentro de la justicia en contra de esto, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires tiene un proyecto de ley para que la Corte Suprema de la ciudad de Buenos Aires revise la sentencia de los juzgados nacionales que tienen asiento en la ciudad de Buenos Aires. Que si uno quiere entender, hoy no es el superior, pero debería serlo. No sé si me explico. Sí. Debería serlo. Y más por la Constitución nuestra del 94. Lo que pasa es que esto parecería un atajo. Yo no he leído el proyecto que yo tengo, que me ha llegado, no es un proyecto, creo que no es el presentado, entonces no quiero hablar con detenimiento, pero me parece que no va a tener un final feliz, a lo mejor sí, pero en mi opinión, de lo que yo he leído, no, porque tiene ciertas cuestiones constitucionales, en el sentido de que debería estar definitivamente traspasada la justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires para que definitivamente la Suprema Corte de la ciudad de Buenos Aires pueda revisar esos fallos. En el mientras tanto, mientras eso no suceda, el superior único que tienen los tribunales nacionales es la Corte Suprema de Justicia Nacional. Bien. Eso lo veo de esa manera y no creo que una ley local lo pueda cambiar. Pero por ejemplo, para que la gente lo entienda, Comodoro Pi, una resolución de Comodoro Pi. No, porque eso es justicia federal. Ajá. Eso es justicia federal. Estamos hablando de las causas nacionales, de la justicia penal de la ciudad de Buenos Aires, en realidad de la ciudad de Buenos Aires no, justicia nacional, que puedan ser revisadas. Hay causas, porque, a ver, todo lo que podría llegar a ser delitos comunes, que puede, por ejemplo, no estamos hablando ya de delitos de corrupción o delitos promovidos por los gobiernos nacionales, sino quizás cuestiones que hacen a delitos de uno como empresario, por ejemplo. Sí. Bueno, si uno como empresario ha tenido algún delito por una causa, por evasión, no como evasión que va a la justicia federal, pero que ha tenido un delito y está en la justicia nacional penal, eso termina en la Cámara de Casación y luego en la Corte Suprema. Lo que quiere la justicia, lo que quiere el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es que lo revise primero la Corte de la Suprema Corte de la Ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que está, y no solamente en las causas penales, sino en todas las causas civiles y comerciales también. Por eso, en la lógica sería el país del revés, porque serían dos revisiones, es como si fuera una justicia independiente, lo que pasa, que es raro. Sí, Dani, lo que pasa, ¿sabés qué pasa? Que ellos están diciendo que es lógico que a los jueces locales, que es la Cámara Nacional de la Ciudad de Buenos Aires, de última, aunque sea la Justicia Nacional, lo revise el Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, como a la Justicia Local de Santa Fe lo revisa la Corte Suprema. Bueno, pero para eso lo que hay que hacer es traspasar definitivamente los juzgados a la Ciudad de Buenos Aires, porque no te olvides que esos jueces nacionales son nombrados por el Consejo de la Magistratura Nacional
y nombrados por el Senado de la Nación, cuando en realidad solamente tienen competencia en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, esa es la locura que estamos viviendo. cualquier provincia o cualquier ciudad podría ir sobre eso también. Si, Es que en realidad nosotros lo tenemos, Daniel. Nuestros jueces en la ciudad de Santa Fe, Rosario, en toda la provincia, luego a la Cámara y posteriormente a la Corte Suprema de Justicia. Nosotros lo tenemos. Ellos en realidad, la ciudad de Buenos Aires a su vez tiene una justicia propia de la ciudad de Buenos Aires, a partir del 94 que es ciudad autónoma. Esa justicia sí va a la ciudad, a la Corte local. Lo que pasa es que está limitado hoy a determinados casos. Hoy lo que hay que hacer definitivamente, y es un debate político muy fuerte, en el cual yo tengo una posición y la Federación ha tenido siempre una posición tomada de que definitivamente debe traspasarse la justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires. Pero hay mucha resistencia de gremios, mucha resistencia de asociaciones de magistrados y funcionarios que no quieren pasar de la nación a la ciudad de Buenos Aires. Y ahí entran a jugar un montón de intereses que, bueno, quizás la nos lleva política, mucho tiempo. Hay digamos, para completar en todo caso el cuadro y ya tenemos que cerrar la conversación, queda pendiente el tema del procurador. Sí, sí. No es solamente la Corte Suprema, es el procurador. Yo creo que ahí también va a jugar un poco. Va a jugar todo, mucho el tema político y el tema del Consejo de la Magistratura, digo, para en todo caso poder enhebrar un desarrollo de justicia realmente independiente, pero bueno, para eso la Corte Suprema tiene a fallo la Corte Suprema hace años, más de 4 años, un fallo de la inconstitucionalidad del Consejo de la Magistratura. Es muy posible que con esta nueva presidencia ese fallo salga. Bien. Eduardo, muchas gracias por venir. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a plantearnos una breve pausa y vamos a estar hablando de la problemática de la pobreza. Ya venimos. Bien, vamos a darle la bienvenida a José Luis Ambrosino. Él es representante de Los Sin Techo, organización social que tiene una enorme trayectoria en la ciudad de Santa Fe y que por supuesto conoce y al detalle todo lo que está pasando en el ámbito de un sector social muy postergado, que hoy yo creo que le está pasando realmente muy mal. ¿Cómo te va, José Luis? Muy buenas noches. ¿Cómo andás vos? Muy bien, muy bien. Bueno, la están pasando mal, ¿no? Sí, la estamos pasando mal y además nos sorprendió la dimensión de los índices de pobreza en Santa Fe. Nosotros veníamos manejando un poco y suponíamos que íbamos a repetir el orden del 40%, que es malo también, pero nos sorprendió la situación. Nosotros no la evaluamos visualmente porque cuando están los niveles altos, por ejemplo en nuestras mediciones, hoy una familia indigente, o sea la canasta básica alimentaria, para poder comer papá, mamá y 2 chicos está en 29.060 pesos en Santa Fe. Y si usted lo multiplica por un factor para incluir todos los gastos de educación, de salud, de movimiento, etcétera, etcétera, llega a 70.000 pesos. Nosotros en esos niveles altos no sabemos cuándo una persona entró menos más, o sea que no podemos decirle se nota eso. Pero sí lo que se nota es en los sectores más bajos, ¿no? Que tenemos muy contacto muy directo. Porque justamente nuestra llave insignia, que es la erradicación de rancho, trabaja con el que está en el rancho, que es el del menor índice de ingreso y mayor pobreza. Y ese está realmente complicado. Incluso nosotros en este momento se dan unas condiciones especiales, que yo, en todo caso, si tengo tiempo se las explico, pero va a aparecer en la prensa escrita, de nuestra propuesta para la indigencia. Ustedes saben que me han escuchado muchas veces hablar de la indigencia, que el indigente es aquel que entre 4 no tiene 29.000 pesos para comer en este momento en la provincia de Santa Fe. Le está ingresando fondos, le ingresan en una familia tipo, le ingresan por ejemplo 2 asignaciones universales que son 8.000 pesos entre las dos, porque son 10.000 pesos, pero le restan el 20%, se lo pagan cuando presentan los certificados de educación y de salud. Entonces, una familia tipo con 2 ingresos de asignación son 8.000 pesos. Para la tarjeta alimentaria una familia de 2 chicos recibe 6.000 pesos. 9.000 pesos en este momento. 9 y 8, 17. Para llegar a los 29, a los 30, le está faltando 13.000 pesos. 13.000 pesos para llegar a un derecho fundamental, que es el derecho a comer. No podemos pensar en nada si la persona está obsesionada que no puede comer. No es como nosotros, que nosotros podemos estar obsesionados por qué comemos, pero no porque si vamos a comer o no vamos a comer. José Luis, decías que pensabas que no iba a ser tan grande o que iba a andar rondando los 40.
quizás la pandemia disimuló esa situación. ¿Y por qué lo digo? Porque ustedes venían con la copa de leche y el alimento en los jardines. Y hemos hablado varias veces con Silvana en este caso, y ella hablaba de que se incrementaba la cantidad de gente que iba a pedir la ración y que los chicos pedían para llevar a su casa. ¿Y eso no estaba mandándonos un mensaje de que la situación iba a ser muy distinta? Sí, eso estaba siendo así. A nosotros nos creaba la necesidad de que la indigencia se sostenía y que no se superaba de ninguna manera, a pesar de la inyección de dinero. Lo que no lo veíamos en los niveles más altos de pobreza, que yo no sé, el que ganaba 60.000 pesos si tuvo alguna fluctuación. Bien. Y en la pandemia hay que ser objetivo, hay que tener un poco de cuidado cuando se analiza históricamente, porque yo tengo un peluquero que nos trabajó por 3 meses y pasó a la indigencia, siempre me cargaba porque yo hablo de un indigente. Sí. Entonces es una situación anormal la pandemia. De cualquier manera, yo creo, por ejemplo, no lo he analizado, pero por ejemplo Rosario se mantuvo en los órdenes malos del 40%, la pobreza. En Santa Fe, ¿por qué? Yo creo que toda aquella ciudad o lugar donde tiene una industrialización bastante intensiva, la industria de la cual formo parte, y fundamentalmente la alimenticia, no sufrió ningún tipo de problema. Nuestros empleados, nuestros obreros cobraron bien, cobraron todos los meses y están cobrando porque se aumentó un poco la demanda. O sea, en Rosario, que tiene un componente industrial muy grande, y la recaudación está bien, porque si ustedes hablan con el intendente de Rosario, el intendente de Santa Fe, van a ver el abismo que hay entre las recaudaciones para hacer algo dentro de la ciudad. Entonces creo que acá el sector está más atado a cuestiones de alternativas personales, changa, de acá, allá, y eso que se frenó, ni hablar de la construcción, ¿no es cierto?, que fue un factor. Así que todos esos trabajos que no eran de acción industrial intensiva, perdieron mucho. Y se incorporaron muchos sectores que no eran indigentes, que eran pobres, digamos, estaban dentro del niño pobre, ¿no? Claro, ahora, de cualquier manera, la ciudad de Santa Fe tiene otra industria, que es la del empleo público. Tiene mucho empleo público, y a mí me llama poderosamente la atención el número del INDEC, porque tenemos que revelar, entre otras cosas, que los empleos públicos están por arriba de la línea de pobreza. En términos generales, desde hace un tiempo a esta parte, yo te diría 10 años por lo menos, el empleado público está en un nivel de vida envidiable, yo te diría. Y si nosotros contamos gobierno de la provincia, legislatura, el ámbito de la justicia de la cual estábamos hablando recién, los docentes, las universidades, hay un montón de actores del Estado muy importantes. Entonces, ¿cómo puede ser que ese impacto repercuta de la manera que está repercutiendo en Santa Fe? Claro, y ojo, una cuestión más, discúlpame. A tu criterio respecto de la industria, dos cosas. Una es que el departamento de la capital es el segundo departamento en desarrollo industrial de la provincia de Santa Fe, en volumen. Y el otro tema, también importante, es que la construcción tuvo un periodo de recesión, pero hoy está trabajando en un nivel muy importante. Entonces, ¿cómo es eso? La única explicación, yo no la tengo, es una intuición que uno tiene, yo no la medí. La única explicación que podría explicarse si los ingresos son normales y los ingresos no pararon es que la inflación se fue, porque esta es una línea económica. Usted mide una línea a 29.000 pesos y una línea a 70.000 pesos. Si los ingresos no me dejaron de caer, ese fue todo lo que es el gasto, pasó las líneas de pobreza y las líneas de indigencia. Esos son los gastos de transmisión, gastos de comida, etcétera, etcétera. Una línea. Respecto a la erradicación de ranchos, yo sé que ustedes tienen censada distintas zonas de la ciudad. ¿En este último año se ha incrementado eso? Bueno, en este último año yo tengo que decir que nosotros somos parte de la solución y parte del problema. En la parte, por ejemplo, que se llama la pobreza estructural. Nosotros tenemos una pobreza alimentaria, que es la que estamos hablando de las líneas de indigencia y las líneas de pobreza. Después hay una pobreza estructural, ahí abajo, que le tenés que sumar al problema de la alimentación, el problema del déficit de cloaca, el déficit de agua potable, el déficit de vivienda, el déficit de conectividad. Ese tema, yo tengo que ser sincero porque lo conozco de cerca, de los últimos gobiernos provinciales y municipales, se ha hecho mucho en Santa Fe, en la pobreza estructural, yo la veo. Yo veo que ahora en mitad de las lomas, que hace 30 años que estoy, hay un asfalto, que hay con desagüe, que hay una subida por discapacitado. Y nosotros, ¿qué pasa? Tenemos una gobernación que en este caso, por primera vez, no solo que nos da fondo, sino que me está
apurando con la erradicación del rancho. El gobernador de la provincia va a ser concreto, me pide que erradiquemos 2 ranchos por día y nosotros estamos en 0,5 ranchos por día, la erradicación del rancho. Nosotros la evaluación que tenemos que en Santa Fe la demanda de la habitación o de la casita popular es 1 rancho por día para satisfacer las familias que se van haciendo. Nosotros estamos neutralizando ahora el crecimiento, pero el gobierno quiere que neutralicemos y que erradiquemos todo lo que había. O sea que en este momento la erradicación del rancho yo diría que está estable y bajando. Porque está estable porque la erradicación es mía, pero nosotros le estamos de alguna manera eliminando medio rancho por día. Bien. Tenemos planes, tenemos fondos, lo que pasa es que los lugares que accedemos son muy difíciles. Incluso en Las Lomas hicimos 121 casitas, cuando arrancamos había 115 ranchos. O sea que Las Lomas, yo te diría que estructuralmente no tiene grandes problemas de rancho. Lo que pasa es que para hacer 121 ranchos en Las Lomas, vos tenés que entrar por lugares estrechos, hay lugares que se hunden, están lugares malos, ¿no? Ni una empresa lo puede hacer, porque no tenés un loteo y hago las empresas en serie. Es muy difícil el trabajo. La erradicación está por ahí. Yo lo que le quiero decir antes que se me pueda terminar el tiempo es, nosotros en esta propuesta que la van a ver publicada, es la familia indigente hoy necesita, para pasar la línea indigente en Santa Fe, familias de 3, o sea, 1 chico, 2 chicos, 3 chicos, 4 y 5, necesitan 13.000 pesos para pasar la línea indigente, perdón. Sí. ¿Cómo se hace eso? Hay que inyectarlo. No se puede esperar el trabajo. Y yo les digo una cosa, a la querida audiencia, a los queridos políticos, a los queridos funcionarios. En este momento la billetera de Santa Fe, por una publicación de ayer del Litoral, está teniendo casi 1 millón de adherentes. La billetera Santa Fe hoy le está inyectando a la clase media alta 10.000 pesos para el señor y la señora que tiene la tarjeta. Mis hijos, mi familia, todo lo hacen. Entonces, le estamos inyectando 10.000 pesos a la clase media y la clase... Está bien, reactiva, genera movimiento, recupera la pandemia. Pero yo digo lo mismo, yo quiero que se reactive la clase baja, la clase indigente. Lo mismo, inyectándole, no 10, en este caso serían 13.000 pesos. ¿De qué mecanismo? Es un mecanismo especial, no con plata, sino con una habilitación para adquirir comestible. Produciría el mismo efecto que en la clase media alta. La clase media alta a lo mejor llena el freezer. Se le está dando, y me parece bien, y en este momento es un momento político interesante, porque la clase alta se me dice, vos siempre dándole plata a los negros. Digo los negros, alguna vez me cuestionaron la persona. Vos siempre dándole plata a los negros. En este momento no le estamos dando plata a los negros, le estamos dando a los blancos. La clase media y la clase alta en este momento están recibiendo, y me parece bien, están recibiendo 10.000 pesos. Yo fui a un negocio ayer, oferta, 3 litros de leche, 300 pesos, con tarjeta 210. Y no lo obtienen los indigentes. Entonces, nosotros estamos trabajando. No es un reclamo, no vamos a cortar calle, ni nada. Le estamos arrimando. Hay que inyectarle. Si ustedes le inyectan 13.000 pesos a la tarjeta de asignación universal, cubrimos la mitad de la pobreza. Cubrimos el 10% indigente y los que están cerca de la indigencia, que en algún momento se me caen. Hay que inyectarle lo mismo que le estamos inyectando con la boleta. ¿Y me preguntan, ¿dónde salen los fondos? No sé dónde salen los fondos. Yo sé que salen los fondos. La Nación informó que hace 2 meses o un mes pasado el costo fiscal de la billetera Santa Fe es de 3.100 millones mensuales. Entonces, la cantidad de tarjetas de asignación universal son 180 más o menos que consume el Santa Fe, la asignación universal por hijo. A esa tarjeta inyéctele 13.000 pesos y Santa Fe está sin indigente. ¿Y qué es lo más importante? Que dentro de 2 años vamos a celebrar los 450 años de la Fundación. El movimiento quiere que lo celebremos con la indigencia mínima. Bien, el tiempo justo tuviste. Así que lo pudiste decir sin problema, sin interrupción, sin nada. Nosotros venimos de una experiencia del domingo pasado media jodida. Pero gracias, gracias José gracias Luis a ustedes, por venir. muy amable. Realmente es un placer poder conversar con José Luis y plantearnos en todo caso que la paz social arranca porque los derechos elementales de cada uno estén cubiertos. Esa es la primera paz social, después viene la otra. Daniel, nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias, hasta entonces.